Seas bienvenido una vez más a una enseñanza de tu servidor, el pastor Chito Rendón te saluda, te bendice y sobre todo clama para que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Hoy vamos a estar viendo un tema muy especial llamado Guarda tu corazón. La importancia de proteger algo. Bueno, físicamente nos dicen, guarda su corazón. ¿Cómo está? Porque el corazón hay que cuidarlo. Es como ese relojito que hay que mantenerlo sano en todo sentido. Bueno, espiritualmente también la Escritura nos dice, guarda, guarda. Bueno, ahí donde está, acompáñeme y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, toda la gloria, la honra te pertenece. Digno eres, Señor, de ser adorado, exaltado. Solo te pido, Padre, seas tú quien hable y llega al corazón de cada uno. Y sobre todo, Padre mío, aquel que está atravesando cualquier situación de preocupación, ayúdalo, Padre, te lo pido, te lo ruego, dale la solución. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué nos dicen con relación a nuestro cuerpo físico? Haga ejercicio. Mire lo que come. ¿Por qué? Porque si uno come pues de una forma desordenada, pues quienes se afectan son las arterias con pues esos enemigos del cuerpo, el colesterol, los triglicéridos. Solo de escucharlos, uy, dice uno. Pero todo esto afecta el corazón físico. ¿Por qué? Porque de esto, pues uno puede empezar a tener debilidad, cansancio. Y en el extremo, pues puede detenerse y dar un paro cardíaco. Bueno, espiritualmente, de alguna manera el Señor nos dice que nosotros debemos de guardar ese corazoncito. Pero, ¿por qué el corazón? Bueno, el corazón es el asiento, le llamaríamos, del alma, donde están las emociones, el intelecto, la conciencia, ¿verdad? Las decisiones, los pensamientos. Por eso dice que del corazón salen pensamientos, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser aquellos que se preocupan en guardarlo. ¿Dónde lo dice? En Proverbios 4:23. Dice de esta manera, sobre toda cosa guardada. Repita conmigo, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Qué guardas tú con esmero o con, llamémosle, seguridad? Veamos, si es dinero, generalmente uno lo guarda, ¿dónde? En el banco. Ya guardar en el closet o debajo del colchón ya no es muy sabio. Pero uno trata de buscar medidas donde le pueda dar seguridad a esto. ¿Qué otras cosas guarda usted con esmero? Por ejemplo, los hijos. Cuando son niños, uno los cuida, los protege. ¿Qué estás viendo? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Qué comes? Bueno, uno tiene ese interés porque esté uno pues responsable a lo que tiene. Y por eso es que aquí encontramos que cuando dice sobre toda cosa, quiere decir que guardar el corazón es una prioridad. Si quisiéramos ponerlo, es casi ponerlo en primer lugar. Y dos, dice, guarda tu corazón. O sea que nos implica que tú eres un guardador. Yo soy un guardador. No es el banco, no es responsabilidad del doctor, no es responsabilidad del psicólogo o de tu pastor el que tiene que guardar tu corazón. No, es una responsabilidad personal. Tú decides y tú tienes que tomar hoy el carácter de decir yo estoy dispuesto a cuidar, a guardar este corazón que Dios me ha otorgado. Ese corazón que pues de alguna manera es de él mana la vida, dice. El corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínense, eso quiere decir que ¿qué es lo que abunda en él? Pues de eso es lo que nosotros podemos
expresar o dar en todo sentido. Pero si hablamos entonces que el corazón hay que cuidarlo, ¿de qué hay que cuidarlo? Bueno, entonces hay varios versos en la Escritura que dan la impresión que el corazón de alguna manera se puede, pues llamémosle, ensuciar, como que si ya no es puro. Lo contrario a algo que sea puro es que está contaminado. Se puede, ¿cómo? Contaminar. Mira, vaya conmigo al Salmo 23, 3 y 4. Dice de esta manera: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Solo aquí es una observación diciendo, ¿quiénes quieren estar en la presencia del Padre? ¿Acaso no se nos enseña, decimos, nosotros tenemos que tener como destino el cielo? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él nos sentará junto a Él, junto a ese estrado celestial, a su trono, para gobernar y poder reinar juntamente con Él. Pero para eso hay que tener la seguridad de poder subir o poder estar en ese lugar santo. Cuando oigo esta palabra subir, también, ¿sabe qué me hace? Me palpita el corazón cuando habla de el arrebatamiento. Si nos agarra el arrebatamiento en vida, que yo siento que nosotros somos los que lo vamos a vivir, a experimentar, es subir al monte santo. Bueno, pero ¿quiénes son? Bueno, dice aquí en el verso 4, el de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Entonces, viéndolo por espejo, así como una mano limpia, bueno, que se puede ensuciar. Nuestros pies se pueden ensuciar. Obviamente nos podemos contaminar. Igual es el corazón. ¿Qué es lo contrario a algo que sea puro? Pues que esté contaminado. Es como el agua. Uno viene y dice, tome agua filtrada, porque de lo contrario puede tomar agua contaminada. ¿Cómo se puede contaminar un corazón? Bueno, de eso trata toda esta enseñanza. Cuidar nuestro corazón y tratar de pedirle a Dios que se mantenga, pues, lo más dedicado para Él. Llamémosle así, cuando uno habla el término haciéndolo muy puro, pareciera muy místico, pero yo diría, un corazón guardado es un corazón que está confrontado a las verdades que Dios tiene. Y esto pues me lleva a este otro verso cuando uno piensa, ¿cómo se puede ensuciar un corazón? Bueno, dice Jeremías capítulo 17, 9 al 10 de esta manera. Léalo conmigo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Mire, cuando uno mira esta expresión, que el corazón nos puede jugar la vuelta, nos puede meter zancadilla, que nos puede, pues, ser mero duro. El corazón que puede ser engañoso. Incluso dice, más que todas las cosas. ¿Qué otras cosas puede uno comparar con el engaño? Pues puede pensar uno un estafador, es alguien que engaña, ¿verdad? Un ladrón o un timador. Pero que el corazón de uno puede volverse engañoso más que muchos de estos y perverso. Entonces dice, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo, diga conmigo, mi corazón tiene que ser probado. Tiene que ser probado para ver si no está, pues, contaminado. No está, pues, engañado, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Casi esto me hace recordar, ¿sabe? Cuando dice que todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. Pero eso es
al final de nuestra trayectoria. Pero aquí da a entender que continuamente nosotros tenemos que examinar nuestra integridad del interior para poderle decir a Dios, Señor, examíname y pruébame y muéstrame si hay algo que no te agrada. Porque dice, ¿quién lo conocerá? Pues el Señor. Es decirle, Señor, tú sabes qué cosas no te agradan de mí. Dile, Padre, tú sabes qué cosas no te agradan de mí. Tú escudriñas la mente. Tú vas más allá de lo que nosotros, pues, tratamos de ocultar. A veces no se dice, trata de ocultar el sol con un dedo. Es imposible. Pero muchos nosotros queremos vivir con ese tipo de pantallas. Qué confrontativo es saber que tenemos que ser confrontados, porque nuestro corazón nos puede jugar rudo, ¿verdad? Como los luchadores, hay técnicos y rudos. Bueno, el corazón puede ser rudo en todo sentido. Entonces, si yo sé que mi corazón puede ser engañoso o me puede dar la vuelta, o que en lo profundo no está siendo lo más íntegro en todo sentido, pues creo yo que hay que clamar como cuando David clamó por la continuidad del reino. ¿Sabes que cuando David el rey se ora por su hijo, por la continuidad del reino, él oró por Salomón? Y uno de sus clamores fue, no le dijo, dale abundancia en dinero, dale un ejército poderoso. No, el clamor de David era, Señor, dale un sano corazón. Léalo conmigo en 1 Crónicas 29, 18 y 19. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ese era el clamor de David, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo. O sea que él se daba cuenta que hay intenciones que pueden ser incorrectas y dirige su corazón hacia ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que los cumpla todos, dice el capítulo 29, verso 18 en 1 Crónicas. Que podamos decir, Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón conforme al tuyo. Incluso hay un verso que habla que dice que Dios se agradaba de David porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo poder tener un corazón como el del Padre? Bueno, solo aquel que se mete con el Padre. ¿Cómo podemos tener yo un corazón que sea alineado a como Dios piensa? Pues solo aquel que se involucra, que le dice, Señor, dame ese discernimiento de poder entender cómo vivo, cómo actúo, para que mis actos sean conforme como a un filtro. Y que tú me digas, Señor, esto no está bien, esto está mal. Señor, que tu espíritu me hable para poder actuar de una forma correcta siempre. Eso, ¿sabes? Esa es la batalla de mucho creyente. En estos días estaba platicando con un buen amigo, un gran amigo, y él me decía que hay que provocar que la gente llegue al arrepentimiento. Entonces, para poder tener una conciencia del pecado que hay y que él le diga, Señor, no estoy actuando correctamente. Pero esto es solo aquel que realmente le rinde su corazón al Señor. Aquel que le dice, Señor, mi vida es tuya. Trata con mi corazón, trata con lo profundo que hay en él. Y como que yo pueda ver lo que no te agrada. Y si hay algo que no te agrada,
pues que yo me pueda cargar, decir, no es correcto ese tipo de forma de pensar. ¿Sabes por qué es tan importante el que continuamente nos confrontemos y le digamos al Señor, examíname, purifícame, examíname, Señor, pasa el escáner, y muéstrame? ¿Por qué? Porque como el corazón es engañoso, a veces nosotros podemos estar como maquillados, como teniendo una pantalla de buenitis, y a lo mejor ese corazón tiene malas intenciones. ¿Y sabes por qué es? Porque desde el principio Dios sabía que el corazón siempre, del corazón del hombre, siempre iba a tener malas intenciones. ¿Sabes por qué Dios prácticamente aniquiló a la humanidad en el diluvio? Por las intenciones del corazón. Vaya conmigo en Génesis 8, verso 21, y dice de esta manera: y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí. ¿Aroma de qué? De una ofrenda que Noé le dio en tierra, después de que las aguas bajaron. Entonces el Señor dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre, oiga esto, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, casi desde niño. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En otras palabras, el Señor aquí viene a hacer un pacto, una promesa, que Él ya no va a destruir la tierra con agua. Pero se dice que en los últimos tiempos la tierra va a ser consumida por fuego, ¿verdad? Pero la pregunta es, Señor amado, si tú desde un principio sabías que el hombre tenía malas intenciones, ¿por qué no desde un principio le cambiaste? Nos pusiste un chip de ser correctos, de tener corazón puro, porque esa es lo más hermoso de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el individuo. El Espíritu Santo quiere provocar en nosotros que adquiramos el carácter, que tengamos el valor, que tengamos la fuerza de decir, esto que estoy haciendo no está bien. Y esto es lo que se llama arrepentimiento, que es metanoia. No estoy bien lo que estoy haciendo. Metanoia significa un giro de 180 grados. Estoy dispuesto a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo con mis pantallas, si yo me mantengo sin poder ser confrontado, hay un gran riesgo en el corazón. ¿Y sabes cuál es? Que el corazón se puede endurecer. Y claro que sí, hay muchos versos en la Escritura que dice que el corazón de Faraón, por ejemplo, se endureció. Incluso en otro verso dice que Dios endureció el corazón. Yo puedo imaginarme que un corazón endurecido es como aquel que se monta en su macho y dice, aquí nadie me baja. Bueno, un corazón es como aquel que tiene la cerviz. ¿Sabe cómo lo comparo? Como la soberbia. Como aquel que viene y dice, a mí nadie me dice cómo hacer las cosas. Yo un tata tuve y ya suficiente. Entonces, a veces no logramos darle apertura a que nuestro Dios, como Padre Celestial, trate con nosotros. ¿Sabe que este verso que vamos a leer es muy interesante? Porque los discípulos ya llevaban un año, imagínense, año y medio llevaban de estar caminando con el Señor Jesús. O sea, iban a mitad del ministerio. Y cuando Él los manda a que atraviesen el lago de Galilea en la barca, pues, Él viene y descansa. Y en eso hay una tormenta muy fuerte. Ellos vienen, se ponen pero muy nerviosos hasta que lo despiertan y le dicen, no tienes cuidado de nosotros,
Bueno, entonces dice la Escritura que cuando ellos vieron ese milagro, dice así, léalo conmigo en Marcos 6, 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Por qué? Porque en otro evangelio dice, ¿quién como él que tiene autoridad sobre los fenómenos atmosféricos? Y dice en el verso 52, esto es muy importante, porque no habían entendido el milagro de los panes. Eso había pasado en los días anteriores. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Miren, aquí es muy interesante porque ya llevaban ellos año y medio de estar viendo, por ejemplo, la transformación del agua en vino. De estar viendo milagros de ciegos que miran, sordos que oyen, que paralíticos que caminan. Y sobre todo, ese milagro de la multiplicación. La pregunta es, si aquí dice este verso, que aún a mitad del ministerio, después de haber visto todos esos milagros, sus corazones estaban endurecidos, ¿por qué sería? ¿Qué endurece el corazón? Bueno, yo lo que puedo ver es que ellos, el Señor encontró a personas que estaban, llamémosle así, eran personas muy devotos porque la mayoría de sus discípulos, aunque tenían sus labores normales de trabajo, Pedro pescador, Leví era el que cobraba impuestos, pero la mayoría eran dedicados a servir a la sinagoga. Era una obligación el tener que presentarse anualmente a presentar ofrendas, continuamente ir al templo. Y ellos sabían, porque acuérdense que Pedro y Juan, pues dice que cuando vieron al cojo en la Hermosa, era porque ya acompañaban a Jesús al templo y lo más seguro es que ellos estaban acostumbrados a ir al templo. No era una sorpresa. Entonces, pienso yo que una razón por la que un corazón se endurece es porque la religiosidad de ver, ellos podían ver teología, pero sin vida. Y eso es lo que se llama la palabra, por ejemplo, rema. Rema es una palabra viviente, la palabra viva y eficaz. Es aquella que cuando uno la oye y hace un efecto, y esa palabra logra ingresar, penetrar al corazón del individuo. De lo contrario, podemos tener mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento de Dios, pero si no hay un soplo de vida, si no hay vida, miren, lamentablemente el corazón se puede endurecer. Y hoy quiero llevarte a varios personajes que de alguna manera su corazón llegó a ser contaminado, su corazón llegó a ser engañado o su corazón llegó a ser endurecido. Y hay varios en la Escritura donde sí es muy específico la palabra cuando dice y el corazón de este tal y tal cosa. Bueno, yo voy a ver hoy algunos ejemplos. Miremos, por ejemplo, este discípulo de Jesús. Usted ya sabrá de quién estoy hablando. Del traidor, del que lo vendió, el que lo entregó. Bueno, pero ¿sabe usted que dice la Escritura que cuando Jesús encontró a Judas, dice en el Evangelio, a aquel que llegó a ser traidor? O sea que Judas, cuando empezó los pasos con el Señor, él no tenía la intención de traicionarlo. Él tenía la intención de seguirlo. Él seguramente tuvo un arrepentimiento genuino y seguramente él quiso acompañarlo en todo. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Bueno, que él, en su forma de pensar, estaba convencido que Jesús iba a venir a ser el libertador, pero el libertador del yugo romano. Entonces, él mirando esos milagros,
Él pensaba que el Señor Jesús con un chasquido o con una orden de su voz iban a bajar ángeles e iban a eliminar a tantos soldados para que quedara un reino de, pues, donde Jesucristo fuera el Mesías, fuera el que gobernaba. Y de repente empieza escuchando, porque aquí fue donde su corazón empezó cambiando. Empieza escuchando que Jesús dice, yo tengo que morir, yo tengo que morir. Entonces él decía, eso no puede ser, tú no puedes morir, tú no puedes morir. Pero en eso él dice, bueno, si él tiene que morir, a lo mejor eso va a pasar. Que cuando él dice que vaya a resucitar, va a resucitar con los millares de ángeles. Entonces, cuando él decide ayudarle al Señor a que vengan esos millares, dice la Escritura que el diablo entró en su corazón. Mire cómo dice Juan 13:2. Y cuando cenaban, que estamos hablando de la última cena, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, ¿qué fue lo que puso el diablo en él? Ayúdalo a que venga el Señor con sus ejércitos. Entrégalo, mátalo. O sea, ayúdalo a que no era una intención de matarlo por odio o por rencor o por venganza. No, él en su mente pensó, yo voy a acelerar el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando él resucite venga con su ejército y se levante poderoso contra los romanos. Pero ahí está, que esto no fue así, sino que el diablo buscó siempre cómo estorbar, cómo poner estorbo a los planes que Dios tiene. Entonces él dijo, si Jesucristo no está en la jugada, yo sigo gobernando en esta historia. Entonces, ¿cómo podríamos decir aquí? Que el corazón de Judas fue engañado. Claro, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Miremos este otro ejemplo que menciona la Escritura. Usted sabe que cuando David le entregó a Salomón el reino, era un reino único y era unido. O sea, ahí no estaban las 12 tribus unidas, guardadas, con una forma de pensar. Lamentablemente, Salomón hace alianzas y termina contaminándose con tantas mujeres que él amó, con sus dioses particulares, y cada uno de estos dioses él le construyó un templo. Eso provocó que los mismos hijos de Salomón no tuvieran una identidad genuina para un Dios a quien servir o seguir. Cuando él muere, él entrega el reino a Roboam. Y dice la Escritura que Roboam, aunque quiso hacer lo mismo que él quiso gobernar de la misma forma como lo hizo David, su abuelo, o su padre Salomón, él empezó haciendo lo malo, o sea, empezó a contaminarse con idolatría y con otro tipo de formas que no le agradaban a Dios. De alguna manera le dio la vuelta. Bueno, uno de los ejemplos es que cuando él estaba gobernando, él dijo, bueno, yo quiero tener la misma vida que tenía mi padre Salomón. Entonces, él dijo, pero los ingresos por los impuestos no son muy sólidos. Entonces, cobren, vayan a cobrar. E impuso cargas severas para que cada uno pudiera tributar. Los ancianos se le acercan y le dicen, no es sabio lo que estás haciendo. Ya ellos por años ya no aguantan la carga tributaria. Y él viene y no los escucha, entonces decide escuchar la voz de los jóvenes, incautos, sin experiencia. Y estos mismos le dicen, si tú eres el rey, demuéstrales quién es el que tiene la autoridad. Bueno, cuando él impone esto, ¿sabe qué sucedió? Dividió el reino, porque se levantó su hermano y este vino y logró unir a las 10 tribus y él se quedó únicamente con la tribu de Judá
y de los benjamitas, aunque los de Benjamín prácticamente estaban aniquilados por situaciones que pasaron en los jueces. Dividió el reino y él empezó a trabajar. Su corazón no era determinado, nunca fue determinado. Mire cómo dice en 2 Crónicas, capítulo 12, 13 al 14. Viene Roboam y quiso fortalecer el reino. Entonces dice, se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén, donde estaba la capital del reino. Y reinó, y ahí habla acerca de los lugares donde reinó, y su casa estaba en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido entre todas las tribus de Israel para ahí poner su nombre, de ahí poner su templo, de ahí poner su presencia. Pero al igual como otras hijas de Salomón, otras esposas de Salomón, el nombre de la madre o la esposa esta de Salomón era Naama, que era amonita. O sea que este muchacho crece sin certeza de corazón de servir al Dios verdadero. Y por eso es que dice la escritura en el verso 14, y él hizo lo malo, léalo conmigo, y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. No dispuso su corazón para buscar al Señor. O sea que encontramos que sin corazón puede estar contaminado, engañado o endurecido. ¿Qué hay que hacer? Pero primero es disponer. Yo dispongo a hacer algo con mi corazón. Y el problema es de que como Dios escucha, Él dice que Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Entonces Dios, no tienes que llegar a una acción para decir, ya pequé. No, tal como lo dice la Escritura, cuando uno peca, dice, tú dices que pecas y ya sabes que ya pecaste solo porque tuviste ese pensamiento en tu mente con y habla el ejemplo, por ejemplo, de un adulterio. El simple hecho que tú hayas pensado de querer desear la mujer de tu prójimo, ya te vuelve un adúltero, ¿verdad? Solo con pensarlo. Bueno, así fue como Satanás perdió su posición. Satanás, o llamado Luz Bella, él dice la escritura, que este individuo, esta entidad, tenía una oposición de abolengo. Era una posición que dice que instrumentos musicales fueron creados cuando él fue formado. Dice que él tenía en su cobertura joyas preciosas. Él conocía el corazón del Padre, pero el orgullo, la soberbia, porque él pues en su soberbia dijo, yo puedo llegar a ser como Dios. Léalo conmigo en Isaías capítulo 14, 13 al 15. Dice esta manera. Pero tú dijiste en tu corazón, o sea, mire, solo lo dijo, solo lo pensó, solo lo meditó. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. O sea que él dijo, yo me voy hasta lo más alto. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Entonces el Señor dijo, sin embargo ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Bien he oído yo aquella expresión que dice, tenga cuidado, porque mientras más alto sube, más duro es el somatón. Tenga cuidado. Si usted no tiene un corazón sano, si usted deja que la soberbia le haga creer que usted está bien, mientras más lo enaltece la soberbia, la altivez de espíritu, por eso se llama, el somatón es más fuerte. Y eso sí ha de doler. Hoy yo le pido a Dios, Padre, yo te ruego
examínanos, examínanos, míranos en lo más profundo de nuestro ser. Examínanos, Señor. Y si hay algún vestigio que no te agrade, háznoslo saber y que tengamos el carácter de corregir todo engaño, toda contaminación y todo endurecimiento. No hay como tener un corazón como de carne, dice, blando, o sea, que donde pueda ser escrita la ley del Señor. Por supuesto que hay personajes en la Escritura que dice que ellos dispusieron buscar a Dios. Así diferente a Roboam, que no dispuso buscar a Dios, hay personas que dispusieron buscar a Dios. Personas que dispusieron no contaminarse. ¿Y sabe quién es este? Uno de estos, y de él quiero yo hablar un poco más, porque realmente me apasiona mucho la vida de Daniel, el profeta. Porque Daniel llegó muy joven y llegó con otro grupo de, entre los amigos de Daniel, la Escritura hace mención de Daniel y sus 3 amigos, 4, pero la Escritura menciona que con ellos 4 habían otra cantidad de príncipes. En total dicen que podrían haber sido alrededor de unos 25 príncipes, pero de estos 25 príncipes, 4 se mantuvieron firmes con relación al corazón. Léalo conmigo, vaya conmigo en Daniel capítulo 1, verso 8 al 9. Se propuso Daniel en su corazón, como dice, no contaminarse, o sea, mantener un corazón puro con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante los jefes de los oficiales. Solo aquí encontramos a alguien que primero reconoció, o sea, lo más importante es reconocer que estamos en un ambiente donde podemos ser contaminados. Bueno, Daniel y sus amigos, ellos fueron tomados por este imperio babilónico. Babilonia tenía creencias, filosofías, dioses y costumbres que eran muy contrario a la forma de adorar al Señor, al Dios Todopoderoso, sobre todo la comida. Entonces, Daniel viene y seguramente se ponen de acuerdo con sus amigos y dicen, nos vamos a proponer mantenernos firmes. Vamos a guardar, vamos a ser guardadores de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice aquí, y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. ¿Y cuál es el fruto de esto? Vaya conmigo, Daniel 1, 8 y 9, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto de esto? Es que Dios viene y te dice, te voy a dar favor y gracia. Favor y gracia. Señor, que podamos tener la gracia en todo momento para poder reconocer que aquel que se tiene el valor, aquel que viene y dice, yo quiero mantenerme puro, quiero tener un corazón limpio, quiero tener un corazón sin engaño, quiero tener un corazón, Padre mío, que no esté endurecido, sino un corazón sensible a oír tu voz. Eso sabe que se le ama, que se vuelve un corazón humilde. No hay como poder tener lo contrario al endurecimiento, a la altivez, a la soberbia, es la humildad. Señor, reconozco que solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes ver mi condición que yo tengo. Dice que Daniel, él estaba dispuesto a buscar a Dios en cualquier situación, que cuando él fue elegido por Dios para recibir el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea que él pudo ver el fin de los tiempos.
Y a él le pegó tanto esto, o sea, lo afectó. Y él estaba muy preocupado si esas visiones que él tuvo iban a realizarse en su tiempo o al final de los tiempos, porque él estaba muy... Entonces dice la escritura en Daniel capítulo 10, verso 12, entonces me dijo el ángel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Señor amado, dame un sano corazón, dame un corazón limpio, dame un corazón, Señor, sincero, que pueda escuchar tu voz. ¿Y sabes qué dice el Señor? Bueno, hay un remedio para que puedas hallar el corazón. Y es, llénate de mi palabra. En Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Pero miren qué hace la palabra que sale de la boca de Dios, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, háblame por medio de tu palabra. Que cada vez que yo, Señor, medite en tu palabra, la escudriñe o la escuche en boca de alguien, me hable y que pueda discernir mis pensamientos y parta toda decisión equivocada de mi corazón, sobre todo si pueden ser un engaño para no servirte, para no buscarte. Padre mío, háblanos. Hoy el Señor te quiere decir, deja que yo me acerque a ti. Hoy voy a hacer una operación de corazón abierto. Hoy yo quiero hacer de tu corazón un corazón distinto. Dice Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre mío, limpia nuestro corazón. Señor amado, yo quiero verte, yo quiero estar delante de ti, pero ayuda a que podamos limpiar esta condición de vida. Ahí donde estás, si tú sabes que esta palabra te ha tocado y te ha mostrado que a lo mejor no has tenido la oportunidad de presentarte delante de Dios, ahorita lo puedes hacer y dile así, Dios mío, dile, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, lléname. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendice a todo creyente, todo individuo o aquel que hoy le ha presentado tu vida a ti, Señor. Y trata con él de tal manera, Señor, que tu palabra pueda limpiar, pueda, Señor, sacar las cosas que no te agradan del corazón. Hoy yo te lo pido, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta enseñanza. Dios me las bendiga. Un abrazo.